Cordial saludo, apreciados estudiantes. A continuación se van a dar unas indicaciones para el diseño de la SPWM que tienen en esta fase. En este punto ya ustedes esta tabla la deben de tener diligenciada. En este punto ya ustedes tienen el índice de modulación, de frecuencia, hicieron el cálculo de distorsión armónica total y el voltaje pico de la señal. Bueno, respecto a este punto, el voltaje pico de la señal, se recomienda tener en cuenta lo siguiente. En Proteus, si están utilizando Proteus, el voltaje pico a pico de la señal en el generador de señales máximo es 12 voltios. Es decir, que lo máximo dividido a la mitad serían 6 voltios. Lo máximo que podría ser en el cálculo, cuando utilicen esta fórmula del voltaje triangular, lo máximo que le pueden dar son 6 voltios para poder hacer la parametrización en la simulación. Si usted escogió un voltaje de 5 se va a pasar, entonces no le va a servir. Entonces tiene que bajar y cambiar en el diseño el voltaje pico de la señal. Y esto también, pues el cálculo de tanto del voltaje pico como el de la frecuencia triangular deben de quedar evidenciados en una imagen como esta, en el generador de señales. Aquí, por ejemplo, yo tengo 660 Hz y 9.30 voltaje pico a pico. O sea, si lo divido a la mitad sería el voltaje pico. Ahora bien, nos vamos a basar en la imagen que ya habíamos explicado. Para poder producir una señal SPWM, lo primero que hay que tener son unas señales: la señal sinusoidal seno A, que es desfasada para obtener la seno B, ¿cierto? 180 grados, y una señal triangular. ¿Qué se recomienda hacer? Les voy a dar la secuencia. Lo primero, yo acá tengo generada la señal. Estoy generando la señal triangular y estoy generando la señal seno. La tengo en rojo y la señal triangular en azul. Y también estoy generando pues estos voltajes que simplemente es para activar los amplificadores operacionales. Se van a dar cuenta. Entonces, en este punto tengo la señal seno A y la seno B, que sería señal seno A y la señal triangular, estas dos. Entonces, a este punto ya tengo esto y tengo esto. Ahora vamos a la señal sinusoidal seno B. Recuerden que para desfasar podemos utilizar el amplificador operacional en modo inversor. Aquí tenemos la inversión. Entra señal seno A. Aquí está la fórmula para que no haya ganancias, son iguales las resistencias. Y tengo la señal seno B de salida. En este punto ya tendría las tres señales, seno A, seno B y seno C. ¿Qué sigue? Según esto, hacer las comparaciones para obtener las señales digitales. Comparamos la señal seno A con la triangular y la seno B con la triangular. Acá tenemos los circuitos comparadores. Entonces, para hacer los circuitos comparadores, tenemos acá, por ejemplo, la señal seno A, miren que ingresa, y la señal seno B. La seno A entra por el positivo y la triangular entra por el negativo. Y como resultado tenemos la comparación de seno A con la triangular. Lo mismo pasa en el comparador con la señal seno B con la triangular, y tenemos acá la señal comparada entre seno B y triangular. En este punto ustedes deberían de tener una señal parecida a esta. Acá tenemos la señal triangular, la señal seno A, y tenemos el resultado de ese muestreo digital. Fíjense que cuando la señal es menor que la triangular tenemos un bajo, y cuando tenemos un mayor, miren que este pedacito es un alto. Veámoslo acá, acá es más alto, acá tengo un alto, acá por ejemplo bajo tengo un bajo. Y así sucesivamente ocurre para las dos señales que estamos comparando, solamente que están desfasadas. Entonces fíjense que en este punto ya se han explicado los comparadores, cómo deben de tener las señales. Acá también les recomiendo que fíjense que al momento de hacer el inversor, no lo había explicado, tengo las señales desfasadas. Aquí tengo la señal seno A y la seno B, donde se muestra que están desfasadas. Tengo el voltaje que yo elegí de control, que era de 3.50. Tengo el periodo, que es aproximadamente 16.66, que sería para un 60 Hz. Entonces es bueno que también muestren estas gráficas así. Seguido a la comparación, según el diagrama que tenemos acá, hay un restador digital que también se hace con un amplificador operacional. Acá tenemos el LM741 y acá utilizamos el LM324. Aquí les queda para que lo puedan realizar. Ahora bien, acá fíjense que la señal comparada de la seno A, o el resultado de la señal seno B triangular, están ingresando. Acá la seno A entra por el positivo y la seno B entra por el negativo. Acá tenemos pues las resistencias del mismo tamaño, ¿cierto? Del mismo valor, perdón. En el diseño, acá tenemos la fórmula de voltaje de salida, y simplemente acá está el circuito diferenciador de ganancia 1. La ganancia 1, tenemos esta configuración de resistencia. Entonces, en este punto ya ustedes deberían de tener una señal muy parecida a esta,
que sería la señal comparada seno A, la señal comparada seno B y la SPWM, que vendría siendo la resta digital de estas dos señales. En este punto ya ustedes estarían en la capacidad de generar su propio circuito con los valores de diseño que ustedes eligieron en la primera fase, y no olviden la recomendación del voltaje pico de la señal de control para que no se les afecte el voltaje pico de la triangular al momento de parametrizarlo. Que tengan un excelente día, hasta luego.